Éxodo 14:8, por favor, quiero continuar con la serie Frente al Mar Rojo. Dice: el Señor endureció el corazón de Faraón, rey de Egipto, y éste persiguió a los israelitas, pero estos habían salido con mano fuerte. Los egipcios los persiguieron con todos los caballos y carros de Faraón, su caballería y su ejército, y los alcanzaron acampados junto al mar, junto a Pi-Hairot, frente a Baal-Zephón. Padre, gracias te damos por este domingo, gracias por esta tarde, y te pido que seas propicio a nuestras necesidades, Dios. No hay mejor instrumento que tu palabra para prepararnos para toda buena obra, para capacitarnos, para seguir creando en nosotros esta imagen perfecta de tu Hijo amado, Dios, a la cual todos estamos llamados a emular, y que tú completarás esa obra, Dios, tras incontables sesiones en que podamos estar siempre expuestos ante tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues básicamente, sin repetir mucho la introducción del domingo pasado, el tema que quiero abordar en esta serie tiene que ver con situaciones concretas donde estamos entre la espada y la pared. Justo como estaban los israelitas en este momento, vemos a un pueblo acorralado entre el Mar Rojo y entre un ejército de egipcios que los está presionando. Hay momentos y situaciones concretas en nuestra vida en donde vemos esos tiempos de estar bajo presión, bajo circunstancias que exigen mucho de nosotros. Y el tema que quiero precisamente concentrarme, bueno, son varios temas, son 10 lecciones que estamos extrayendo de Éxodo capítulo 14 acerca de cómo podemos reaccionar bíblicamente ante estas situaciones. Si tenemos quizás una gama muy amplia de reacciones ya interiorizadas en nosotros, pero probablemente ninguna de ellas realmente represente la forma en cómo a Dios le gustaría que lo hiciéramos. Porque la forma en cómo tú y yo lo podríamos hacer de una mejor forma siempre está ligado a cómo podemos darle gloria a Él, pero al mismo tiempo está ligado en cómo podemos funcionar de una mejor forma en esa situación. Quizás el temor, el pánico, la ansiedad, la ira son reacciones que normalmente están ahí en el catálogo y son las primeras de las cuales echamos mano. Pero también es irónico que esas primeras reacciones luego crean más caos del que soluciona. Así que sencillamente el enfoque de esta miniserie son esas lecciones que nos ayudan a reaccionar bíblicamente. Así que el versículo que leímos al principio pone en perspectiva la situación apremiante de los israelitas, pero me quiero pasar al versículo 10 del capítulo 14, y ahí está la cuarta lección. Ya está arriba en YouTube el capítulo, la primera parte de esta serie, entonces ahí puedes verlo si es que se te pasó el domingo pasado. Versículo 10, capítulo 14. Al acercarse Faraón, los israelitas alzaron los ojos y vieron que los egipcios marchaban tras ellos. Si los vieron es porque ya se veía quizás la nube de polvo, se escuchaban los caballos, o simplemente ya eran visibles a simple vista todos y cada uno de los carros de Faraón que se aproximaban a toda velocidad hacia ellos. Entonces los israelitas tuvieron mucho miedo y clamaron al Señor. Así que la cuarta lección es muy sencilla. La cuarta lección en situaciones de presión y de peligro, de preocupación, es clama. Clama. Cuando no podemos ir hacia adelante, cuando no podemos movernos hacia un costado, tampoco es una opción el dar un paso hacia atrás. Es tiempo de mirar hacia arriba. Es tiempo de mirar hacia arriba y clamar a Dios y pedirle que Él abra un camino.
Quizás en nuestros tiempos devocionales diarios podemos decir, yo tengo un espacio en el cual yo oro a Dios y le pido y puedo abrir mi corazón y derramar mi corazón frente a Él. Esto es diferente. Esto es distinto. Un clamor es algo diferente. La palabra hebrea ni siquiera la puedo pronunciar, o podré intentarlo, pero me funearían porque está muy cotorro. La palabra hebrea utilizada para clamar es eso, una expresión desesperada. Esa fue la forma la forma quizás más coloquial en la que pude describirla. Una expresión de desesperación. Hay momentos de crisis que ameritan que tú y yo perdamos la vergüenza y desbloqueemos esta nueva forma de orar, esta nueva forma de acercarnos a Dios, la cual, cuando escudriñamos la Escritura con un poquito más de feeling para buscar estas palabras, te das cuenta que aparece demasiadas veces, que muchas veces se nos insta a clamar y no solamente a orar. Es la clase de oración que tú y yo pronunciamos cuando estamos a la orilla del Mar Rojo. Un clamor es una oración persistente, es intenso, es ferviente. Aquellas oraciones se dan precisamente cuando estamos al límite. Pero Pablo ya nos lo había dicho en Efesios 6:18. Dice, con toda oración y súplica, oren en todo tiempo en el Espíritu. Pablo hace esa misma distinción, con toda oración y súplica. Y encontramos un paralelo a esta palabra de clamor. Los momentos de clamor tienen que estar mucho más a la mano para nosotros. Necesitamos perder la vergüenza y adentrarnos de una forma más confiada en estos momentos de clamor. Son momentos que no se van a repetir muchas veces, pero que Dios ha permitido para que encontremos también esa nueva forma de acercarnos a Él. A veces nuestra oración cotidiana no basta. A veces el devocional de la mañana no es suficiente. Hay situaciones tan apremiantes para nosotros, tan asfixiantes, que nos llevan a ciertos límites. Amado, si estás en una situación así, si hay un sufrimiento en tu vida, si hay una tristeza, si hay algo que te está comprimiendo a este grado, te invito a que clames. El clamor es la respuesta a una profunda necesidad de la intervención de Dios en un momento de nuestra vida. Simplemente no hay opción B. Simplemente nos hemos percatado que si Dios no interviene, estamos perdidos. Esos son los momentos donde el clamor se hace presente. Sin embargo, vemos que aunque había urgencia en el pueblo, había unidad en cuanto a que al menos la fotografía que recibimos es que todos clamaron. El clamor era genuino porque se daban cuenta de lo apremiante de la situación. También vemos un rasgo muy característico del pueblo de Dios: incredulidad. Versículo 12 dice, y dijeron a Moisés, ¿acaso no había sepulcros en Egipto para que nos sacaras a morir en el desierto? ¿Por qué nos has tratado de esta manera sacándonos de Egipto? ¿No es esto lo que te dijimos en Egipto? Déjanos para que sirvamos a los egipcios, porque mejor nos hubiera sido servir a los egipcios que morir en el desierto. Sabes, hay veces que pese a nuestras formas o nuestros modos suaves, modernos y cool de orar o de acercarnos a Dios, llega el momento de batallar. Y cuando llega el momento de batallar,
Sí, literal. A veces es una lucha por algo. A veces tu problema de salud deja de ser el problema que has estado tratando y se convierte en una lucha. A veces la salvación de tus hijos deja de ser una meta progresiva y se convierte en una lucha. A veces el que tu situación económica de pronto no esté dando para lo suficiente y veas una perenne escasez, se convierte en una lucha. Esos son los momentos de batallar. Así como cuando estás en un forcejeo, ¿no? No sé si alguien tiene un perrito que le avientas la pelota, te la trae y el perrito la suelta. Bueno, este es un perro endemoniado, el diablo, que no va a soltar esa situación. Y llega el momento de batallar. Y llega el momento de contender, de que las cosas se sacudan o se componen o se componen. Porque no hay opción B. Entonces, aquí llegamos a este dilema donde la pregunta es si nos gusta realmente batallar. Y la respuesta es que no realmente. No nos gusta batallar. Y nuestra reacción se parece más a la del versículo 12 y se queda muy atrás, versículo 11 y 12 y se queda muy atrás la del versículo 10. Que ya cuando lees 10, 11 y 12 juntos, sí ves un clamor, pero luego ves que este clamor está lleno de incredulidad. No es un clamor confiado, no es un clamor verdaderamente apasionado que descansa en un Dios grande. Es un clamor que exige que Dios haga lo que yo quiero en el momento que yo quiero. Hay momentos donde necesitamos batallar. Hay momentos donde tenemos que sufrir por algunas cosas, donde tenemos que contender en oración. Dice, yo nunca he contendido por mi paz en oración. Bueno, probablemente la situación que hoy está drenando tu paz sea el momento perfecto para que comiences a contender y comiences a entender un nuevo nivel de conocer la voluntad de Dios y al mismo tiempo una dependencia hacia que Él obre e intervenga de una forma sobrenatural. Sabes, hay una cita y no me quiero desviar mucho, pero me desvío poquito nada más. Jueces 3:1, no me lo pongan en pantalla. Jueces 3:1 es un versículo que me ha encantado porque ha sido tan ilustrativo para mí en términos de luchas espirituales. Porque de pronto leo que Dios literalmente dice, preservó naciones para probar a Israel y así sus hijos conocieran la guerra. Dios los metió a la tierra prometida. ¿Estamos de acuerdo? Estamos de acuerdo que Él peleó las batallas. Pero Dios advierte una necesidad. No pueden estar sin pelear. Las generaciones necesitan conocer la guerra. Las generaciones necesitan entender que siempre es una batalla por algo. Necesitan entender que su enemigo no descansa, no duerme, que es un león rugiente. ¿Lo vimos? Los animales con los que se representa el enemigo a lo largo de la Biblia en el domingo pasado. No podemos descansar. Y yo no sé si toda esta generación conoce la guerra. Lo que sí sé es que si no la conoces, ¿qué crees? Te tengo una sorpresa. Dios quizá preservó uno de esos enemigos de tu familia para que conozcas la guerra. Yo no creo en las maldiciones generacionales porque Cristo es suficiente para que todo sea roto, para que todo sea hecho nuevo y nuevo es nuevo. Pero sí creo que para que aprendamos la guerra y para que no nos olvidemos que estamos en el campo de batalla, Dios preserva algunos patrones de conducta con los que la familia X, Y o Z ha luchado durante generaciones. Porque seamos realistas, los problemas que nos enfrentamos, siempre les digo esto a los matrimonios, los problemas de los jaques siempre van a ser más o menos los mismos. Porque tiene que ver con cómo estamos creados, dónde fuimos creados, siempre va a ser lo mismo. Entonces, buena noticia y mala noticia.
Buena noticia si tú estás desanimado porque dices que mi esposa y yo siempre nos peleamos por lo mismo. Siempre va a ser así, bro. Pero buenas noticias, tienes tarea. Buenas noticias, puedes empezar a vencer. Ya conoces bien al enemigo, a lo mejor te está dando unas patadas todos los días, pero ya que lo conoces, ahora en Cristo puedes empezar a revertir esa situación. Y decir, como ya sé que es el orgullo de mi familia con el cual yo estoy, pero bien, parece que me bautizaron de niño en el orgullo también. Me bautizaron de niño en la ira o en el despotricar con palabras altisonantes, porque esa es la forma en que mi abuelo y mi tatarabuelo. Ya descubriste cuáles fueron esos enemigos que fueron preservados para que tú no olvides la guerra. No podemos permitirnos olvidar la guerra. No podemos privar a nuestros hijos de que desconozcan la guerra. No les podemos pintar el mundo como este lugar bonito y sin sufrimiento. Y no podemos cometer el grave error de enseñarles que porque están creciendo en un hogar cristiano, Dios está en deuda con ellos y ellos no tienen que batallar por nada. Amados, llegan los momentos donde hay que decirles, hijos, el mundo es malvado, pero tenemos un Dios bueno y poderoso, y peleamos la batalla de la mano de ese Dios poderoso. Entonces, no hay víctimas en Cristo. Entonces, no hay quien pueda estarse quejando y decir, ay, pobrecito de mí. Bueno, si hay, Santiago 5:13 dice, ¿sufre alguien entre ustedes? Dijeron amén. Que haga oración. ¿Estás sufriendo? No te quejes. Que haga oración. ¿Estás batallando? No te rindas. Haz oración. Y en estos versos que vienen a continuación encontramos este versículo, la oración eficaz del justo puede mucho. Estuve checando cómo está formulado en griego palabra por palabra y me gustó mucho cómo está puesto literalmente el sentido de cada palabra. Si tradujéramos el griego al español palabra por palabra, diría algo así como, mucha fuerza tiene la oración de un justo hecha eficaz. Santiago 5:16. Cambia un poco la perspectiva, ¿no? Porque yo a veces yo digo que porque soy justo y oro bonito, ya con eso. Mucha fuerza tiene la oración de un justo hecha eficaz. Pastor, ¿y qué hace eficaz la oración? Santiago 5 y todos estos versos a continuación dejan algo muy claro. Lo que hace eficaz a la oración es la fe. Lo que no tenía el pueblo de Israel, que era fe, es lo que a mí mismo, por ejemplo, me debe decir qué es lo que yo nunca debo de perder. Porque este clamor, si bien es cierto, parte de la necesidad y si bien es cierto, es un clamor racionalmente hecho, también es cierto que no tiene fe. Porque parte de la negatividad. Muchas de nuestras oraciones están equivocadas y no son eficaces porque parten de nuestros sentimientos negativos. Codea así a la persona que tienes enseguida si es muy fatalista, si es muy negativo. Quizás esos sentimientos son los que están alimentando nuestra forma de orar. Por eso, cada miércoles, que me alegro que cada vez somos más, cada miércoles no empezamos desde nuestra necesidad, desde nuestra negatividad, empezamos de quién es Dios. Yo tengo que tener en perspectiva, estos cuates no sabían quién era Dios. ¿Cómo se les olvidó rápido? Se les olvidaron rápido 10 plagas, imagínate eso. 10 plagas y a ellos no les pasó absolutamente nada. Aún así están a la orilla del mar. Y dicen, Moisés, pues ¿para qué me sacabas? Pues ¿para qué me salía yo para qué dejé yo de tomar? ¿Para qué dejé yo esas amistades? ¿Para qué empecé a honrar a Dios con mis diezmos? ¿Para qué empecé a hacer las paces con mi esposa? Ahora fui al retiro y le hice un montón de promesas que no puedo cumplir. ¿Cuántos dijeron amén?
¿Para qué me amarré? Porque tu Dios es grande, porque tu Dios es poderoso, ¿sí? Y Él puede hacer, como dice también Pablo en Efesios, es poderoso para hacer más sobreabundantemente de lo que pedimos o entendemos. O sea, tú le pides aquí y Dios no se está limitando a darte esto. Dios hace mucho más sobreabundantemente de lo que pedimos y de lo que entendemos. Entonces, ese es nuestro Dios al que le oramos. Quizás es momento de partir desde la soberanía de Dios. Es momento de partir nuestras oraciones como punto de inicio desde la sabiduría, de su amor, de su inmutabilidad o de la fidelidad de su palabra a las promesas que Él nos ha hecho. A menos que oremos con fe, nuestras oraciones serán siempre oraciones débiles, oraciones desesperadas. ¿Qué tal si empezamos con la soberanía de Dios? Porque quien empieza con la soberanía de Dios deja de preguntarse por qué. Nunca vamos a saber por qué. Y quizás comenzamos entonces a saber simplemente que porque Él es soberano, Él obra todas las cosas conforme al consejo de su voluntad. Es una forma muy bonita en la que Pablo quiso escribir porque a Él le da la gana. Pero el amanuense a lo mejor que está escribiendo dijo, Pablo, no podemos escribir eso. Bueno. Ponle que Él obra todas las cosas conforme al consejo de su voluntad. Dios es soberano y hace lo que Él quiere. Pero su voluntad, ¿cómo es? Buena, agradable y perfecta. Entonces, porque Dios es sabio, sé que su perspectiva de esta situación es mejor que la mía. Y quizás pueda recordar Jeremías 33, 2 al 3. Dice el Señor, clama a mí. Bueno, la introducción es fabulosa. Versículo 2. Así dice el Señor. Fíjate cómo parte de quién es Dios. El Señor que hizo la tierra. El Señor que la formó para establecerla. El Señor es su nombre. No podemos olvidar el nombre de Dios al que estamos clamando. Y enseguida, clama a mí y yo te responderé. ¿Y cómo te responde Dios, amados? A veces Dios no te responde como el genio de la lámpara al que estamos acostumbrados a clamar. Dios nos responde con revelación y te dice, te revelaré cosas grandes e inaccesibles que tú no conoces. Si no me estoy poniendo místico, me estoy poniendo esos porqués que estás buscando, a esas razones que necesitas entender, son las que Dios pone al acceso para nosotros. ¿Por qué? Porque clamamos. Porque clamamos, entonces podemos soltar un poco el control o totalmente el control y decir, Dios me ha revelado su corazón en esta circunstancia. Y como Dios me ha revelado su corazón, entonces puedo descansar en Él porque es un Dios sabio, porque es un Dios amoroso. Sé que Él tiene cuidado de mí todo el tiempo y como dice su palabra, como un padre se compadece el Señor de los que le temen. Porque Dios es inmutable, sé que Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y porque Él es fiel, acompáñame al Salmo 77. Voy a leerte varios versículos. Porque Él es fiel, sé que las maravillas del pasado consuelan en el presente. Asaf, el autor del Salmo 77, si no todos los escribió David, te sorprendo, Asaf había escrito anteriormente algunos salmos bastante realistas. Me encanta Asaf. Mi salmo favorito es el 73 que él escribió. Entonces, Asaf es una persona que está luchando con cosas. Y ves en su prosa sus luchas, sus preguntas, sus inquietudes, sus inseguridades. Pero es cómo ama a Dios, cómo confía en Dios. Salmo 77 dice, mi voz se eleva a Dios y a Él ¿qué? ¿Oraré? No, clamaré. Mi voz se eleva a Dios y Él me oirá. En el día de la angustia busqué al Señor. Me acordaré de las obras del Señor. Sí, perdón.
Ese fue el 1 y 2. Me salto hasta el 11. Me acordaré de las obras del Señor. Ciertamente me acordaré de tus maravillas, ¿qué? Antiguas. Versículo 12. Meditaré en toda tu obra, toda, y reflexionaré en tus hechos. Versículo 13. Santo es, oh Dios, tu camino. ¿Qué Dios hay grande como nuestro Dios? Me voy a saltar hasta el 16. Y aquí viene la fuente de la fe de Asaf. Las aguas te vieron, oh Dios. Te vieron las aguas y temieron. Los abismos también se estremecieron. Derramaron aguas las nubes. Tronaron los nubarrones. También tus saetas centellaron por todos lados. La voz de tu trueno estaba en el torbellino. Los relámpagos iluminaron al mundo. La tierra se estremeció y tembló. ¿De qué habla Asaf? En el mar estaba tu camino y tus sendas en las aguas inmensas. Y no se conocieron tus huellas. Como rebaño guiaste a tu pueblo por mano de Moisés y Aarón. Creo que todos podemos rastrear un momento donde Dios haya abierto camino en nuestra vida. Todos podemos ver, como dice Asaf, que su camino estuvo entre las aguas. Dice, y me encanta esto, no se conocieron tus huellas. Como si Dios no dejara rastro de que hizo algo, pero al mismo tiempo en tu corazón tú lo sabes. Como un rebaño guiaste a tu pueblo por mano de Moisés y Aarón. Él abre camino cuando clamamos a Él con fe, con todo nuestro corazón. Segunda lección. Pero Moisés dijo al pueblo, no teman, estén firmes y vean la salvación que el Señor hará hoy por ustedes, porque los egipcios, a quienes han visto hoy, no los volverán a ver jamás. El Señor peleará por ustedes mientras ustedes se quedan callados. Versículo 14. El Señor peleará por ustedes mientras ustedes se quedan callados. Así que la siguiente lección es: aprende el arte de esperar en Él. Hay muchos momentos donde la Biblia nos dice que hay que esperar a que ciertos atributos de Dios se manifiesten. Te doy un ejemplo. Cuando hablamos de tomar venganza, la Biblia no dice no tomes venganza, porque Dios dice mía es la venganza, yo pagaré. En el momento preciso, la ira de Dios se va a hacer presente. Así que nosotros descansamos, no en que a la otra persona le vaya mal. Otra vez descansamos en quién es Dios y qué es lo que dice Él de sí mismo. Ahora, yo creo que un cristiano verdaderamente piadoso, cuando se da cuenta de lo que es la ira de Dios, le dice, no, Dios, espérate tantito. Al último terminas orando por misericordia para aquellas personas que te la deben. ¿No es así? Entonces así, no, quién sabe. Pero bueno, Dios dice, mía es la venganza, yo pagaré. Y esa es nuestra paz y nuestro descanso. Hay atributos de Dios que se manifiestan cuando tú y yo no podemos resolver ciertos problemas, no podemos evitar que ciertas circunstancias se desarrollen de la forma en que lo hacen, pero mi Dios es poderoso y hace, como lo decíamos anteriormente, más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. La obra de Dios siempre se extiende a rincones que tú no habías podido discernir cuando estabas orando en medio de tu necesidad. La frase bíblica esperar en el Señor quiere decir sencillamente, si estás tomando nota, apúntalo, entregar nuestras situaciones como las del Mar Rojo, a Él en oración, esperar a que obre, y quizás todo ello va en contra de nuestra naturaleza proactiva. ¿Cómo voy a esperar a Dios a que yo obre? No, sí. ¿Cómo dice el dicho? A Dios rogando y con el mazo dando. Dice el proverbio que no escribió Salomón. ¿Cómo voy a esperar? Hay momentos
en donde esperar en el Señor no significa una actitud pasiva o que estés inerte por completo, pero descansas en quién Él es, porque en función de quién Él es, ¿qué crees? Él hará, en función de quién Él es. Entonces, quizás muchas de nuestras migrañas y de nuestras noches de desvelo simplemente se curarían cuando aprendamos a esperar en Dios, a no tomar actitudes. Por eso Moisés es, hey, no teman, porque nuestras emociones empiezan a girar a 1000 revoluciones por minuto y se descontrola todo. En el caso del pueblo de Israel, lo que se estaba descontrolando es el temor, y del temor viene el pánico y todo lo que viene con el temor. Del temor, ¿qué crees? Viene la incredulidad. Entonces, Moisés va a la raíz del problema y le dicen, hey, no teman. Porque reaccionar de esa forma es lo contrario a esperar en el Señor. La espera en el Señor es un descanso en quién Él es y lo que puede hacer. Y para curar nuestras migrañas innecesarias está el Salmo 37. Vamos a leer también varios versículos, pero quiero ir haciendo apuntes rapidito, como si fuese una sesión de consejería. ¿Qué es lo que dice el Salmo 37 acerca de estas situaciones? Chécate muy bien esto. Todas las veces que Dios te dice lo que no tienes que hacer y contrástalo con lo que sí tienes que hacer, porque así está. Es la versión NBLA. Versículo 1. No te irrites a causa de los malhechores. Toma nota. Siguiente línea. No tengas envidia de los que practican la iniquidad, porque como la hierba pronto se secarán y se marchitarán como la hierba verde. Mi Biblia tiene un título que dice El justo y el problema del mal. Y es porque es el tipo de situaciones que se da en nuestro corazón cuando estamos precisamente luchando con que por qué a él le va bien cuando está haciendo las cosas mal y yo estoy tratando de hacer las cosas bien y me está cargando el payaso. Sí, confía en el Señor y haz el bien. Ahí viene el primer imperativo positivo. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Confía en el Señor y haz el bien. Habita en la tierra y cultiva la fidelidad. Es decir, no te aísles, no seas antisocial. Habita la tierra, pero sé fiel. Versículo 4, y este es el que normalmente nos sabemos de memoria y deleítate a sí mismo en el Señor, ¿verdad? Pero ve el contexto en el que te dice deleítate. Cuando estás presenciando el problema del mal. Versículo 4, pon tu delicia en el Señor y Él te dará las peticiones de tu corazón. Versículo 5, viene otro imperativo, encomienda al Señor tu camino, confía en Él, que Él actuará. Versículo 7, confía callado en el Señor y espera en Él ¿cómo? Con paciencia. Y ahora vienen otros imperativos, pero negativos. No te irrites a causa del que prospera en su camino, por el hombre que lleva a cabo sus intrigas. Deja la ira, abandona el furor, no te irrites, solo harías lo malo. Queda muy claro cuál es la voluntad de Dios en estas situaciones. Y como en este mismo texto encontramos cómo Dios nos lleva a esperar en Él. Si yo pudiera resumir en una frase todo el Salmo 37 es, no te irrites, confía. No te irrites, confía. Necesitamos aprender a confiar en que Dios no está ciego, no está manco, ¿sí? Nuestro Dios es todopoderoso y es justo. A Dios no se le pasa nadie ni nada por alto. Esperar en el Señor es no reaccionar de esta forma. Me encanta como dice, deja la ira y abandona el furor. No te irrites, solo harías lo malo. Mi reacción a veces solo está empeorando las circunstancias. La Biblia me lleva a tener un espíritu sobrio para parar estas reacciones que solo están empeorando las circunstancias. Y yo sé que es muy difícil tener nuestras emociones bajo control.
Es muy difícil, pero a Dios realmente le importa y nos da pautas para que nuestras emociones estén sujetas. Precisamente 2 de los 9 sabores del fruto del Espíritu tienen que ver con el control del carácter. Mansedumbre y templanza tienen que ver con dominar nuestras emociones. Y sí, quizás había razones de sobra para los israelitas para actuar como actuaron. Pero quien está seguro en Dios no se agita. Quien está seguro en Dios no está fuera de sí, no pierde la esperanza y nunca se sabe derrotado. Así que tenemos otra guía bíblica para cómo reaccionar en estas circunstancias. Primera de Pedro 5, 6 al 10, porfa. Checa al que está así a tu lado y si está dormido lo codeas tantito. Ok, Primera de Pedro 5, 6 al 10. Ya sé que tengo que esperar, pero ¿cómo se ve la actitud de alguien que espera en Dios o que quiere esperar en Dios? O sea, la estoy regando, me está cargando el payaso, pero quiero hacerlo bien. ¿Cómo empiezo? Primera de Pedro 5, 6 al 10, hablando precisamente de las pruebas. Dice, humíllense bajo la poderosa mano de Dios para que Él los exalte a su debido tiempo. Alguien humillado reconoce que no puede. Alguien que se ha humillado está soltando el control a Dios. Alguien que está humillado sabe que no puede cambiar las circunstancias, que no puede cambiar los corazones, que no le puede añadir un 0 a su cuenta bancaria. Sabe que no puede hacer que de pronto los clientes vengan y se sienten en tu oficina o en tu establecimiento o que consuman tu producto. Sabemos que hay un sinnúmero de circunstancias que queremos, pero no podemos controlar. Aquel que está humillado sabe que tiene que soltar. Entonces, humíllense bajo la poderosa mano de Dios. Al mismo tiempo dice, echando toda su ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de ustedes. Echando toda su ansiedad sobre Él. Necesitamos aprender a respirar en Dios, a confiar en Dios, a que esos deseos de controlar se los pasemos a Él. Él sí puede cambiar las circunstancias. Él sí puede cambiar corazones. Él sí puede hacer milagros creativos que yo no puedo hacer. Entonces, todas esas ganas y esos deseos de que las cosas sean como yo quiero, ¿sabes qué, Dios? Ahí te va. Yo no puedo con esto. Yo no puedo y no debo controlar a nada ni a nadie. Yo no puedo evitar que algunas cosas me lleven por caminos complejos y con cierto sufrimiento, pero sí puedo echar esos miedos sobre Él. ¿Qué más? ¿Qué más? Sean de espíritu sobrio, estén alerta. Espíritu sobrio primeramente nos habla de esto, no perder la calma. No te agites, no temas, no te irrites, confía. ¿Qué más? Estén alerta, su adversario el diablo anda al acecho como león rugiente buscando a quien devorar. Sé que estoy en una lucha y no dejo de pelear la lucha. Estoy alerta. ¿Cómo peleo contra el enemigo? Pero resístanlo, firmes en la fe. Yo no puedo resistir al enemigo cuando mi fe está flaqueando. Yo no puedo tener una fe fuerte que no se está alimentando de nada. Parece ser que todo nos lleva siempre a su palabra y a la oración. ¿Pero qué quieres que te diga? 10 pasos para soltar la ansiedad, así nomás. Si es un problema del corazón del hombre. Todos nuestros problemas parten del corazón. ¿Sí? Todo realmente en la vida, a veces yo lo veo así, todo es un problema del corazón. He estado desarrollando una tesis, no se crean. Tengo una teoría de conspiración, que la gente choca tanto en Chihuahua, porque es un problema del corazón. Neta, no tengo pruebas, tampoco dudas. Todos son problemas del corazón.
La actitud del corazón domina todo nuestro entorno. Entonces, como son actitudes del corazón, la fe es lo que empieza a domar el corazón, a instruir ese corazón. Ese corazón necesita la verdad de Cristo, necesita la gracia de Cristo, necesita la obra redentora, el poder vivificador del Espíritu Santo que vivifica nuestros cuerpos mortales. Porque todo lo que sale no redimido es pura mortandad. Entonces, firmes en la fe, y esto me encanta, sabiendo que las mismas experiencias de sufrimiento se van cumpliendo en sus hermanos en todo el mundo. No eres especial, mi rey. O sea, algunos de nuestros papás a lo mejor así nos quisieron como crear, ¿no? Y si tú eres papá moderno, millennial, no le digas eso a tus hijos. Sí, Dios no les da sus peores batallas a sus mejores soldados. Todos nuestros hermanos en la fe, en un momento en su vida, van viviendo experiencias de sufrimiento, porque es necesario, porque es inevitable. Y yo no soy ni un mártir, pero tampoco Dios me está beatificando y me está candidateando para que luego me hagan un santito. Bueno, aquí no hacemos santitos, también lamento decepcionarte, pero esas experiencias en nuestros hermanos en la fe se van cumpliendo alrededor de todo el mundo. Versículos 10 y 11. Y después de que ¿qué? Hayan sufrido un poco de tiempo, sí, un poco de tiempo. ¿Cuánto es poco? No sé. A lo mejor 2 años es poco, ¿no? Para una vida de 80, de 90, es muy poquito. Después de que hayan sufrido, sí, Dios lo va a permitir, pero Dios va a estar en medio. ¿Cómo? ¿Cómo que después de que haya sufrido? O sea, no es para evitar que sufra, Dios va a venir como mi mamá a sobrecogerme. No. Después de que haya sufrido, el Dios de toda gracia, que los llamó a su gloria eterna, Él mismo los perfeccionará, afirmará, fortalecerá y establecerá. A Él sea el dominio por los siglos de los siglos. Amén. Otra vez descansamos en su soberanía. Empiezo con Él en el trono y luego termino con Él en el trono. Él está siempre obrando. Y así es, tú y yo no podemos resolver muchos problemas. No podemos sanar heridas. No podemos cambiar circunstancias. Quizás ni siquiera podemos ganar nuestras propias batallas. Precisamos un poco de fe. Precisamos, como dice el Salmo 46, estén quietos y sepan que yo soy Dios. Exaltado seré entre las naciones, exaltado seré en la tierra. Tercera y última lección. Se me movió aquí. Tercera y última lección. Versículo 15. Entonces dijo el Señor a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Di a los israelitas que se pongan en marcha. Te dije que Dios nos lleva a esperar, pero no a estar paralizados, inmóviles, inertes ante las circunstancias. Tercera lección es: no te paralices, da el siguiente paso lógico por fe. Quiero leerte una historia. Un pastor inglés, o sea, un pastor humano, que es de Inglaterra, joven, sincero, sensato, estaba luchando con un conflicto emocional y espiritual que no podía resolver. Entonces, a la edad de 30 años, esa situación empezó a perjudicar su salud. Para descansar un poco, viajó a Italia, pero mientras estuvo ahí, contrajo una fiebre que lo mandó a la cama. Cuando pudo viajar nuevamente, reservó un pasaje en un barco velero, pero estando en medio del Mediterráneo, el viento cesó y el barco dejó de moverse. Por varios días, desalentado, el joven ya no aguantaba más. Estaba a solas en su cabina y finalmente llegó el momento
de tener esa conversación con Dios que había estado evitando. Entonces, John Henry Newman luchó hasta ganar la victoria en su corazón. Después de esto escribió este himno: guíame, oh luz divina, en medio de la penumbra envolvente. Sé tú mi guía. Oscura es la noche y lejos estoy del hogar. Sé tú mi guía, sostén mis pies. No pido ver el futuro distante. Un paso es todo lo que necesito. Entonces, si me puede ayudar el piano, por favor. Un paso es todo lo que necesito. Hay veces que esa masa de agua, ese problema tan inmenso que sabemos que no podemos resolver, no nos va a dejar tampoco paralizados, porque siempre podemos encontrar algo que hacer, aunque sea un pequeño paso hacia adelante. Para John Henry Newman, quizás era el tiempo de decir, bueno, antes de lidiar con esta situación me voy de vacaciones. Muy pronto Dios le mostró cómo se lidiaba con esa situación. Tenía que pasar tiempo con Él. Tenía que acallar la tormenta del corazón para que entonces pudiera con todo lo demás. Hay muchas circunstancias en donde todo lo que necesitamos no es mirar al horizonte y no ver el enorme problema que está frente a nosotros, sino solamente actuar en la capacidad más inmediata que yo tenga. Así es, lo que tengamos a la mano a hacer en ese momento. Porque para el pueblo de Israel es, si están viniendo por atrás y está el mar hacia adelante, oigan, eran cerca de 2 millones de personas, más que toda la ciudad de Chihuahua. ¿Te imaginas mover a todos los chihuahuitas a cruzar el río Bravo? ¿Te imaginas? Ahora, no es como que todos estaban a la orilla del mar, ¿me explico? Pues si está el mar enfrente, acércate. Muévete hasta donde puedas moverte. Muévete hasta donde sea racional, hasta donde tu capacidad lo permita. Hay circunstancias de nuestra vida que, tan difíciles como suenan, requieren solamente un primer paso para que Dios vaya hablando en el segundo, en el tercero, en el cuarto. Puede haber una situación que puedas resolver con tan solo una llamada. Bueno, no quiero decir resolver, comenzar a trabajar en ella con una llamada. Hay situaciones que se resuelven contigo poniéndote a cuentas con Dios en algún momento de tu vida. Hay situaciones que se resuelven con un consejo o se comienzan a resolver. Grandísimos problemas solo necesitan un pequeño paso para mantenernos activos, para mantenernos confiando. No podemos permanecer paralizados. Si las circunstancias me están paralizando, es también una muestra de que no estoy confiando en Dios. De que mi espera no es una espera confiada, es una espera temerosa. El temor tiene este efecto paralizante. El temor tiene este efecto que anula nuestra visión. Como no puedo ver hacia ningún lado, me quedo paralizado. Y la fe tiene este otro efecto movilizante. En circunstancias difíciles, siempre puedo encontrar un primer paso de fe. Una llamada, una decisión, una conversación, una planeación específica. A veces tu situación financiera requiere una hoja de cálculo de Excel y quizás un amigo que le sepa mover.
A veces hay que ver solo en perspectivas muy claras o distintas algo que parece complejo. Primera de Corintios 15:57. En su despedida, Pablo le dice a los corintios: pero a Dios gracias que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, mis hermanos, y los llama a 3 cosas. Porque tenemos la victoria, no nos quedamos impasivos, no nos quedamos inmóviles. Porque tenemos la victoria, dice, estén firmes, constantes, abundando siempre en la obra del Señor, sabiendo que su trabajo en el Señor no es en vano. No hay tal cosa como una iglesia estática, como una fe estática, o un momento en el que Dios nos llama a estar quietos, paralizados. La quietud en el Señor es una muestra de paciencia llena de esperanza. Pero la pasividad o es indolencia, o es temor, o es falta de interés, es miedo al fracaso. Bienaventurados los pacificadores. Y el pacificador es proactivo. El pacificador no es pasivo, impávido. El pacificador hace estos pequeños pasitos, estas pequeñas estrategias que son lógicas y que en algún sentido empiezan a contribuir y a descansar en que yo puedo hacer lo que tengo a la mano, Dios que se haga cargo de lo más difícil. Dios que se haga cargo de todo lo más difícil. Amados, quiero cerrar esta lección con esta exhortación. Hagamos lo que esté a nuestra mano hacer. Dejémosle a Dios el resto. Escúchame bien. Seguir la voluntad de Dios no es asunto de desvelo, sino de desarrollo. Seguir la voluntad de Dios no es asunto de desvelo, sino de desarrollo. Así, entonces, aquel que conoce el futuro lejano irá mostrándonos paso a paso cuán cercano está Él en todo momento. Señor, te damos gracias por este tiempo, Dios, y porque tú nos enseñas a obrar en fe, Señor Jesús, aun cuando todas nuestras circunstancias estén en nuestra contra. Dios, quítanos la vergüenza para que aprendamos a clamar. Quítanos esta pasividad temerosa, este engaño de que simple y sencillamente todo se va a arreglar. Padre, si hay alguien que necesita ser despertado en su espíritu y en su entusiasmo y en su corazón, yo te pido que tú le despiertes, mi Dios, le incomodes, para que no se quede simplemente sufriendo, sino que si hay alguno sufriendo en esta casa, que haga oración. Si hay alguno que se siente comprimido, asfixiado, verdaderamente encerrado entre la espada y la pared, amado, es momento de clamar. Es momento de que dejes de preocuparte, dejes de quejarte, dejes de envenenar a otros con tus incertidumbres y tu amargura y vayas delante del Dios que es poderoso, que no ha cortado su brazo para con nosotros y que verdaderamente puede causar la diferencia, sea lo que sea que estés viviendo. Amado Dios, enséñanos a clamar. Enséñanos a buscarte de una forma ferviente, desesperada, apasionada, pero llena de fe. Y que no clamemos con incredulidad, sino clamemos confiando en quién es nuestro Dios. En que tú eres el Señor que creó la tierra, que la firmó. El Señor es tu nombre. Y por eso clamamos a ti confiadamente para que tú nos muestres qué es lo que tenemos que hacer, siempre confiando en ti, mi Dios,
siempre confiando y con fe, aprendamos a esperar en ti, echando toda nuestra ansiedad sobre ti. Aprendamos a dar el siguiente paso, lo más inmediato, lo que podemos seguir haciendo en cada situación. En el nombre de Jesús, obra, Dios, obra en este pueblo, obra en cada corazón que quizás hoy se ve a la orilla del mar, pero está paralizado por el miedo. Obra en cada corazón que está intoxicado por la incredulidad. Obra en cada corazón, Dios, que se ha visto impedido de clamar a ti porque su misma carne, su misma condición no le permite ver que eso también se puede, que eso también se vale. Mi Dios, guíanos y abre camino en sea lo que sea que estemos viviendo en esta tarde. Ponte de pie y vamos a alabar al Señor. No dejes de adorarlo. No dejes de bendecir su nombre. Las canciones nos recuerdan precisamente sus atributos. ¿Quién es Él? ¿Y qué es lo que puede hacer?